Es un gran honor para mí poder estar con ustedes en esta mañana. Quiero decirles que la iglesia ha sido una gran bendición para muchos lugares, incluyendo nuestra propia iglesia local en Santo Domingo. También he podido disfrutar en estos últimos años de la amistad de uno de sus pastores. El pastor Eduardo ha sido un amigo y hemos podido trabajar en algunas cosas juntos, como la publicación de libros. Y es realmente un honor para mí poder compartir este Día del Señor y poder adorar juntos a través de la lectura y el estudio de su palabra también. Quiero invitarles a todos a que puedan abrir sus Biblias conmigo en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Y vamos a considerar los versículos 1 al 9 en esta mañana. Éxodo capítulo 34, versículos del 1 al 9. Éxodo 34, versículos del 1 al 9. La palabra del Señor dice así: Y el Señor dijo a Moisés: Lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte, y que no suba nadie contigo, ni vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés, pues, labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Amén. Quiero invitarles a que vayamos al Señor en oración pidiéndole de su gracia al tomar este texto y estudiarlo el día de hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este privilegio de poder abrir tu palabra en esta mañana, de poder tratar de conocerte más, volver a recordar quién eres a través de tu propia revelación. Y por tu gran misericordia, Señor, yo te ruego que a pesar de mí, tu palabra sea predicada con claridad, con denuedo, con verdad, y que nuestros corazones puedan encontrar el gozo de verte cara a cara, de amarte como tú eres en realidad, y de confortar nuestros corazones con eso. Ayúdanos, Señor, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes uno de los sermones que tuve el privilegio de compartir con nuestra iglesia. He estado enseñando alrededor de 2 años y medio el libro de Éxodo. Y pudimos estudiarlo no necesariamente todos los domingos seguidos, pero sí una buena parte los domingos. Y pudimos adorar al Señor al contemplarlo en este libro tan importante y de tanta revelación a nuestra vida. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy lleva por título el sermón: el extraordinario autorretrato de Dios. En pintura hay una técnica conocida como el autorretrato, que estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con ello, que inició particularmente en la época del Renacimiento y que consistía básicamente en que un pintor se retrataba a sí mismo en una obra que él hacía.
Las razones detrás de cada autorretrato podían ser diversas. Por ejemplo, a veces el pintor quería reafirmar su presencia y dar a conocer sus intenciones. A veces quería dejar un legado que quedara por muchos años, donde su figura quedara plasmada en la mente de todos los que iban a ver esos cuadros. O a veces simplemente eran autorretratos que manifestaban estados de ánimo en ciertos momentos de su vida. Depresión, alegría, locura. Lo interesante es que los autorretratos, más allá de simplemente ser una muestra externa, lo cual cualquiera pudiera hacer, si tú eres un buen pintor, podrías pintar el cuadro o el retrato de alguien. Pero cuando alguien hacía su propio cuadro, tú veías más que simplemente la belleza de cómo se pintaba exteriormente. El que estaba retratándose a sí mismo estaba dando a conocer parte de su personalidad, parte de sus motivaciones o parte de su vanidad a través de lo que pintaba. Por ejemplo, nosotros encontramos autorretratos como gente tratando de dar a conocer ciertas cosas de ellos. Por ejemplo, Alberto Durero, quien es considerado uno de los primeros pintores obsesionados con su propia imagen, se retrató a sí mismo pareciéndose a Jesucristo. Ustedes pueden ver la arrogancia que había detrás de eso. O por ejemplo a Da Vinci, que hizo muchos autorretratos, pero en algunos de ellos se pintaba, aun cuando era relativamente joven, se pintaba como un hombre anciano con una barba larga, dando la intención de que se entendiera de él como un hombre sabio, como un filósofo. Así que los autorretratos son importantes porque es la persona misma dándote a conocer más allá de lo que simplemente tú puedes ver. En esta mañana nosotros tenemos el privilegio de estar delante de un texto que no es otra cosa que un autorretrato de Dios. Dios mismo está mostrándose y revelándose a sí mismo como quiere ser conocido. Estamos en medio de una gran controversia. El capítulo 32 de Éxodo es el gran pecado del becerro. El pueblo, después de haber Moisés estado con el Señor tantos días en el monte, cuando Moisés baja, de pronto encuentra que el pueblo está en tremendo pecado delante de Dios. Habían hecho un becerro, lo estaban adorando. Todo lo que Dios había revelado se quiebra por el momento. Y entonces ellos pecan, el pacto se quiebra. Y ahora ellos, como un pueblo quebrantado, están de alguna manera tratando de ver cómo Dios va a reaccionar y cómo Dios los va a tratar. Y este autorretrato de Dios tiene la intención de mostrarnos cómo Dios se presenta a sí mismo cuando lo vemos en medio de una situación de pecado o de quebrantamiento como la que vemos en el pueblo de Israel en este pasaje. Así que yo quiero pedirles que me acompañen en esta mañana a considerar este texto a través de 3 puntos principales que nos van a ayudar a mirar este autorretrato de parte de Dios. En primer lugar, vamos a hablar de la preparación para la manifestación del autorretrato de Dios. Una preparación. En segundo lugar, vamos a hablar de la proclamación de este autorretrato. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la perspectiva resultante del autorretrato de Dios. 3 cosas sencillas, pero que nos van a ayudar a mirar un poco en perspectiva lo que encontramos en este pasaje. En primer lugar, la preparación para esta revelación que Dios iba a hacer. En segundo lugar, la proclamación de esta revelación. Y en tercer lugar, cuál fue el resultado de esa revelación en la vida de Moisés y en la vida del pueblo. En primer lugar, consideremos entonces los versículos 1 al 5 una vez más para hablar de esta preparación para la manifestación del autorretrato de Dios. El texto dice: y el Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras que tú quebraste. Las palabras "y el Señor dijo a Moisés" son bien importantes. Yo venía enseñando esto a través de algunos meses, y entonces para nosotros era evidente "y el Señor dijo a Moisés", pero para nosotros esta mañana no es tan evidente. Y estas palabras recogen el contexto de lo que está sucediendo. Estas palabras que Dios le está diciendo a Moisés
son el resultado de la conversación que tuvieron en el capítulo 33. El capítulo 33 es de alguna manera un capítulo de restitución, de restauración. En el capítulo 32 el pacto es quebrado por el pecado de Israel. En el 33 aparece una imagen gloriosa que no había sido vista hasta ese momento, de un Moisés intercediendo como un mediador. Se para delante de Dios y le dice: Dios, ten misericordia de este pueblo, no lo destruyas. Mira todo lo que has hecho hasta este momento, cómo lo has traído con una mano poderosa. No lo destruyas, Señor. Recuerda que tú eres clemente. Por favor, quédate con nosotros. Y entonces el Señor le dice: Moisés, yo voy a quedarme con ustedes y voy a renovar ese pacto. Pero luego, inmediatamente después, lo que hace Moisés es como pedirle una prueba al Señor de que lo que estaba diciendo era verdad. ¿De verdad vas a quedarte con nosotros? Después de todo lo que sucedió y la mortandad, Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame una señal de que tú estarás con nosotros a pesar de nosotros. Ese es el contexto inmediato en el que nosotros nos encontramos en este pasaje. Es básicamente la respuesta de Dios a esta petición de Moisés como un mediador. Sí me voy a quedar con ustedes y sí voy a mostrarles mi presencia y voy a revelarme delante de ti. Cuando nosotros consideramos el capítulo 34 en su totalidad, algunos comentaristas antiguos lo han dividido como diciendo que hay 4 cosas que te puede probar que Dios sí se había quedado con ellos. En primer lugar, el hecho de que Dios le haya dado a Moisés la orden de que preparara una tabla y que subiera para poder encontrarse con él en el monte. La segunda cosa es el hecho de que Dios mismo se haya encontrado en el monte con Moisés. ¿Por qué Dios haría eso? A no ser que verdaderamente Dios tenga la intención de renovar el pacto con ellos. Una tercera cosa son las instrucciones que Dios le da a Moisés en el monte. Y una cuarta es la gloria que le da a Moisés. Recuerdan que cuando él baja del monte, su cara resplandecía y la gente tenía miedo y tenía que cubrirse. Y la razón es, eso manifestaba verdaderamente que él iba a quedarse con el pueblo y que el pacto iba a ser renovado. Ahora, ¿en qué consistía la preparación que Moisés tenía que tener? En primer lugar, le dice que tenía que labrarse 2 tablas como las que tenía. Esto es bien importante porque cuando Moisés baja el primer momento del monte y se encuentra con el pueblo, él tiene las tablas escritas por el dedo de Dios. ¿Te acuerdas de eso? Pero él toma las tablas, las tira al piso, las quiebra y con muchísima violencia, después de molerlas, hace que la gente se la bebiera, los restos de esas piedras, con agua como muestra de la ira, del rechazo y del quebrantamiento de lo que habían hecho. En el momento en que Dios le dice: hazte 2 tablas como las primeras y sube otra vez, es una muestra gloriosa de cómo Dios estaba restaurando su relación con ellos. Porque los mismos acuerdos pactuales que ellos habían roto, ahora iban a ser restaurados por Dios mismo a través de volver a entregarles las tablas escritas por su dedo para que esos 10 mandamientos vuelvan a estar sobre el pueblo en esa relación gloriosa entre Dios y ellos. Pero nosotros podemos ver que también esta preparación tenía que ver con el hecho de prepararse para encontrarse con Dios. Literalmente el texto dice: prepárate pues para la mañana. Y esto también nos tiene que recordar que por causa del pecado la relación se había roto. Y si había una manera de poder reconstruir esa relación, era simplemente teniendo que preparar su alma, quebrantar su pecado y presentarse a Dios con las manos limpias. No hay manera de tener una relación con Dios o recibir una revelación de Él, si nosotros no tenemos un corazón preparado o manos limpias para acercarnos a Él. Y precisamente algo más glorioso que el monte Sinaí y algo más glorioso que lo que Moisés iba a hacer es lo que nosotros estamos haciendo esta mañana.
La presencia de Dios está con nosotros, ya no necesitando un mediador en el sentido humano, ya no necesitando ciertos rituales externos. Dios está en medio de su pueblo y esto es simplemente un recordatorio. Si en esa sombra de algo que era tan temporal como la relación de ese pueblo con Dios, se necesitó de tal preparación, ¿qué preparación es la que requiere el pueblo de Dios cuando viene a la presencia de Dios a buscarle, a adorarle y a recibir su palabra? Es simplemente un recordatorio de esa preparación. No es posible tener una relación con Dios o reactivar algún tipo de relación si no hay santidad. Y por eso era importante que Moisés entendiera, voy a volver a hablar con ustedes. La relación se va a restablecer. Prepárate. Y el prepárate implicaba santidad. Pero también nosotros vemos que el Señor le da algunas directrices específicas. Sube temprano al monte y allí preséntate en la cumbre y que nadie venga contigo, ni siquiera animales, sino solamente tú. Y eso también nos recuerda en una manera mucho más gloriosa la distancia infinita que hay entre Dios y los hombres y que la única forma posible de tener comunión con Dios es la forma en la que Él mismo ha determinado. Y así fue en la vida de Moisés y así fue en esta relación, pero así también iba a ser en nuestra relación como iglesia. Ahora, finalmente, cerrando esta preparación, nosotros encontramos que Moisés asciende al monte, hizo lo que Dios le mandó, fue obediente, pero también subió muy de mañana, lo cual muestra la preciosa disposición de su corazón. Pero aquí viene la parte más importante de todas. Y el Señor descendió en una nube y estuvo con él. ¿Por qué es la parte más importante, hermanos? Porque aún en la relación que Moisés tenía, aunque había sido un siervo fiel, Dios no tenía por qué renovar ningún pacto. Dios había hecho mucho al señalar a ese pueblo, sacarlo a través de la tierra de Egipto, llevarlo por el desierto, alimentarlos, cuidarlos, protegerlos, darles todo lo que ellos necesitaban y por último tener esa preciosa relación de decir, yo voy a tener un pacto con ustedes, traer a Moisés, subirlo al monte y luego simplemente ver tanta ingratitud, un corazón tan endurecido y que se quiebra ese pacto. Y en el momento en el que se quiebra el pacto, así como la primera vez, peor ahora, Dios no tenía por qué acercarse a ellos. Era el momento perfecto para que Dios desechara a este pueblo duro de cerviz. Era el momento perfecto para que se manifestara su santidad, diciendo, yo no voy a habitar en medio de un pueblo endurecido y un pueblo duro y un pueblo rebelde. Yo soy un Dios santo. Era el momento perfecto. Pero en ese momento en el cual todo estaba mal, el pecado había traído mortandad, hay un hombre suplicando que por favor Dios se arrepienta de lo que había dicho. Es en ese momento en el que Dios, no porque Él necesite nada de nadie, ni porque Él necesitaba la adoración de ese pueblo, ni siquiera porque necesitara a ese pueblo, Dios decide descender una vez más y nos vuelve a recordar una verdad maravillosa de nuestra fe. Si Dios tiene una relación con los hombres, si Dios tiene una relación con nosotros hoy, es un acto de condescendencia de parte de Dios, no porque lo merezcamos, sino porque Él es rico en misericordia. Las palabras del Salmo 113, del 5 al 9, son preciosos y solo quiero leerlo como parte de este recordatorio. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlo con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Esas son las preciosas palabras que nosotros encontramos de un Dios misericordioso, que tenemos que recordar esto. Al mirar esta relación, si hay algo que tiene que quedar claro,
es que Dios nos mira a nosotros porque Él es bueno y Él es digno de suprema alabanza y no porque nosotros lo merecemos. Ahora, hay algo que sale a la luz o que se levanta en medio de esta escena. Ya habíamos vivido esta escena algunos capítulos anteriores en el libro de Éxodo. Dios ya había dicho en el capítulo 19 que Él iba a hacer el pacto, se manifiesta y luego le dice a Moisés, sube aquí al monte. Lo que pasó algunos capítulos después fue que literalmente el pueblo se quebrantó en pecado completamente y rompieron el pacto. Ahora quiero que piensen conmigo de esta manera. Estamos en la misma situación. Moisés está siendo llamado otra vez por Dios diciéndole, Moisés, sube. Y uno se podría poner a pensar, Moisés, sube. Señor, tú ya sabes lo que pasó la última vez que ese pueblo quedó sin pastor. Tú sabes cómo fue que se endurecieron, tú sabes qué fue lo que pasó. Pero ese grado de condescendencia y de gracia es tan grande, es tan glorioso, que Dios vuelve a llamarlo como que si nunca hubiera pasado lo anterior. Y le dice a Moisés que suba, aún sabiendo el potencial terrible que había en ese pueblo para hacer todo lo malo que ya habían hecho. Eso era una muestra que el pueblo había sido restaurado ante los ojos de Dios y que ahora estaba listo para volver a establecer el pacto con ellos una vez más. Qué Dios glorioso el que nosotros tenemos. Eso me lleva en esta mañana a mi segundo punto. No solamente la preparación, sino que ahora encontramos la proclamación del autorretrato de Dios. Y lo vemos en los versículos 6 y 7, que les voy a pedir a todos que puedan acompañarme con su lectura para poder recordar las cosas que encontramos en estos dos versículos. Versículos 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos amados, permítanme decir al considerar estos dos textos, en primer lugar, que tenemos una inmensa necesidad de este autorretrato de parte de Dios. ¿Por qué? Lo que quiero decir con esto es que el autorretrato de Dios es algo necesario para nosotros, pues si Dios no se revelara, nosotros no podríamos conocerlo como tendríamos que conocerlo. ¿Saben por qué? Por causa de nuestro pecado en primer lugar, por causa también de la tendencia natural que tenemos de imaginarnos un Dios a nuestra propia semejanza. ¿No has escuchado acaso en medio de los días que vivimos personas diciendo, oh, es que cuando defienden el movimiento LGTB, es que yo no concibo que Dios pueda ser así y que un Dios como el Dios de la Biblia no ame a gente sincera, que ellos no escogieron nacer así y ellos tienen su propia imagen de Dios. De hecho, todos tenemos nuestra propia imagen de Dios. Por eso tener un autorretrato, amada iglesia, se convierte en un asunto tan importante para nosotros. La imagen que tenemos de Dios no puede fluir de nuestra propia necesidad o de lo que nosotros vimos en nuestra propia casa o de nuestra cultura o de la religión en la que crecimos. Necesitamos volver a afinar nuestros ojos para contemplar a Dios como verdaderamente Dios es. Por eso este autorretrato es una necesidad y es una bendita respuesta a lo que encontramos en este pasaje. Sabemos que Dios se ha revelado a los hombres desde el principio y sabemos que Dios desde el principio ha querido ser conocido por los hombres. Sabemos también que Dios se ha revelado de manera general a través de todas las cosas que han sido hechas y a través de la creación. Los hombres que nunca han escuchado un sermón o nunca han escuchado sobre la religión cristiana son conscientes de la existencia de un Dios
porque al mirar todo lo creado, es la única conclusión a la que pueden llegar. Solo hay dos opciones: o reconocen a Dios o deciden vivir como necios, haciendo como si no lo reconocieran. La revelación de Dios en la creación es tan evidente que nadie tiene excusa. Sin embargo, Dios ha querido revelarse de manera especial y particular a los hombres, para que los hombres pudiéramos saber exactamente qué es lo que Él piensa y qué es lo que quiere de nosotros y cómo debemos buscarle y cuándo es el tiempo oportuno para hacerlo. Es una necesidad absoluta este autorretrato. Pero ahora quiero que hablemos de la realidad presente del autorretrato. ¿Y qué quiero decir con eso? El texto dice que entonces, después de que Moisés está con el Señor, solamente se utilizan estas palabras: pasó el Señor, pasó el Señor. Quiero que pienses conmigo. Esa es una visión transitoria, limitada. Es como cuando tú estás pasando por algún lado y algo pasa delante de tus ojos en movimiento, y aunque puedes verlo, puedes llegar a tener una perspectiva correcta de lo que viste. No es una mirada detallada, no es una mirada exhaustiva, es simplemente ver de manera transitoria lo que se estaba revelando. Ahora, esto es un precioso recordatorio, porque debemos recordar la distancia infinita que hay entre el Creador y las criaturas. Por esa razón, nuestro conocimiento de Dios siempre será limitado a nuestra capacidad como criaturas. Y aunque eso es así, la visión que nosotros tenemos con respecto a Dios sigue siendo real, porque Dios mismo la revela. Y cuando nosotros la tomamos de manera correcta, podemos verlo de pasada, así como Moisés. Pero podemos obtener una visión correcta de quién es. Pero a pesar de todo el tiempo, y aun cuando estemos en la eternidad, nuestra visión de Dios seguirá siendo de pasada, porque nuestra capacidad de conocerlo nunca podrá llegar a entender exactamente, completamente y profundamente quién es Él. Sin embargo, sí hay algo glorioso que pasará en la eternidad que no lo tenemos hoy. Hoy, aún en esa visión limitada, nuestros ojos solo pueden ver opacados y golpeados por nuestra visión de pecado. Pero va a llegar un día donde el pecado se ha quitado de en medio, y en la limitación de nuestra condición como criaturas vamos a poder mirar a nuestro Señor de pasada, pero de una manera mucho más clara, mucho más gloriosa. Y el anhelo nuestro en esta vida debería ser tratar de conocerlo más y más cada día, para que cuando llegue aquel día simplemente sea la consumación o completar una visión y un trabajo que empezamos durante nuestra vida terrenal. Quiero hablar ahora con respecto al contenido de este autorretrato que aparece en estos versículos. Este autorretrato nos revela a Dios de una manera bien importante, y les pido a todos que su alma, su mente pueda tratar de percibir lo que quiero hacer con el mayor esfuerzo de mi alma. Que puedan ver un contraste bien importante que hay con respecto a quién es Dios en los versículos de Éxodo 19 y en este pasaje. Éxodo 19 y Éxodo 34, de alguna manera, son dos pasajes paralelos. ¿Por qué? Porque son los pasajes en donde Dios llama a Moisés, establece el pacto. En el caso del 19 es cuando empieza ese pacto, en el caso del 34 es cuando lo renueva. Pero tenemos la misma condición. Él está delante de Dios y Dios se está revelando como Él es en estos dos pasajes. Pero el énfasis de Éxodo 19 es que nosotros vemos temor, gloria, fuego, relámpagos. Si tú has leído alguna vez Éxodo 19 con detalle, recordarás que dice que el monte literalmente se movía, que salía humo y que parecía que era como un horno de fuego, que había la voz de Dios y sonaba como un trueno. Era una imagen que tenía la intención de poder mostrarle al pueblo de Israel
que había una distancia infinita entre ellos y Dios. Es tan interesante ese pasaje que Dios le dice a Moisés que llame al pueblo para que salga a adorarlo hasta cierto límite de la montaña. Pero el pueblo llama a Moisés y le dice: Moisés, nosotros no queremos pecar, pero te rogamos que tú puedas servir como un intercesor entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos miedo de que si Dios nos hablara directamente, lo único que va a pasar es que vamos a morir. Así que llaman a Moisés y Moisés se convierte en el intermediario para que ellos no mueran. La imagen de Dios en ese pasaje es gloria, fuego, temor. Es un Dios grandísimo, inalcanzable. Necesitas a alguien que te ayude a acercarte a Él. La idea era que a través de esa visión el pueblo se vea pequeñito ante los ojos de una imagen y una revelación de Dios tan gloriosa. Pero lo que encontramos en Éxodo capítulo 34 es una visión completamente distinta, pero quiero decirte esto: sigue siendo el mismo Dios, solo que ahora, en medio de la miseria de un pueblo quebrantado, en medio del temor de un pueblo que siente que se ha quebrantado el pacto, Dios decide manifestar de una manera más clara y más prominente su carácter misericordioso. Esto es un asunto bien importante y nosotros encontramos en Éxodo 34 un énfasis en la misericordia de Dios. Quiero que notes esto, hermanos. Éxodo 19 y Éxodo 34 hablan del mismo Dios. Pero Éxodo 19 y Éxodo 34 tienen diferentes contextos, diferentes manifestaciones notorias que revelan a un Dios en una visión completa. Ese Dios grandísimo y digno de ser temido y quebrantarse delante de Él. Y Éxodo 34 de un Dios al cual tú puedes acceder, buscar, porque Él es clemente, misericordioso y Él reconstruye el pacto cuando el pueblo lo rompió. Es el mismo Dios, pero hay dos énfasis distintos. Los atributos que aparecen aquí en las palabras pueden ser divididas en tres partes principales que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, la primera parte de este lenguaje que aparece en el versículo 6. Mira conmigo el versículo 6. Entonces el Señor por delante de él pasó y proclamó, y nota las primeras dos palabras o expresiones que usa. El Señor, el Señor. Esta es la primera cosa que nosotros podemos notar en lo que Dios está haciendo en su autorretrato. Hermanos amados, Dios está llamando la atención de nosotros hacia Él y Él está pintando este cuadro para que nosotros lo veamos. Y la primera parte de este cuadro dice, el Señor, el Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? Este es el nombre que implica su aceidad. El hecho de que Él es el Dios independiente, que no depende de nada ni de nadie, que no necesita el consejo de nadie. Es también el nombre personal, el nombre que utiliza para mostrarse como un Dios de pacto. El Señor es el nombre hebreo que se traduce en la Reina Valera como Jehová. Ese nombre o esa expresión no está dicha simplemente en seco, tiene un contexto importante que tiene que ser resaltado. Quien se está manifestando ahí es el creador de todo, el Señor de todo, el soberano sobre todo. Es el mismo Dios que los sacó de Egipto, el mismo Dios que los llamó a tener un pacto, el mismo Dios que les proveyó alimento desde el cielo. Es el mismo Dios, ese Dios que tiene toda la autoridad, ese Dios que no solo es soberano, no solo es el creador de todo, sino que es Señor sobre todo, con toda la autoridad. El Señor, el Señor. Moisés ya había conocido ese nombre. De hecho, ese fue el nombre que se menciona en Éxodo 3 y 4, cuando él va y le pregunta, y cuando me digan quién me envía, ¿qué digo? Es la misma idea, yo soy el que soy, yo soy el autoexistente, el que permanece y no depende de nada ni de nadie. Moisés ya lo había conocido. La única diferencia es que su proclamación del derecho de reclamar y hacer lo que quiere
Ahora ya no está diciendo, yo soy el Señor capaz de destruir, sino que ahora Él utiliza la palabra Señor, Señor, recordando que es soberano, para poder decir, y porque yo soy Señor, y porque yo tengo esa autoridad, yo quiero perdonar a este pueblo. Es un asunto tan increíble lo que nosotros encontramos aquí, porque Él está reclamando su señorío, pero no lo reclama para juicio. No lo reclama para proclamar que Él creó todo simplemente. Lo reclama para poder entregarle misericordia a quien Él quiere dar misericordia. Cuando Dios dice eso, está reclamando su derecho de ser Señor. No solo para juicio, también para perdonar. Es como si alguien quisiera cuestionarlo. Dios, pero tú no has visto lo que es este pueblo. ¿Tú no has considerado que este pueblo es bien perverso y que te va a entregar y que no va a ser fiel a ti? ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Y es como que el Señor estuviera diciendo, yo soy el Señor y yo perdono a quien yo quiera. No depende de la persona, no depende del pueblo. Es por causa de su gracia, de su misericordia. Así como Él reclama su nombre para juzgar, en este pasaje lo reclama para perdonar. Su gracia y su misericordia al pecador y al culpable está sellada aquí con su nombre. Yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, porque yo soy el Señor. Esa es la idea detrás de esa expresión. Como lo ha dicho un comentarista antiguo, su grandeza y su bondad se ilustran y se compensan mutuamente. Para que el terror de su grandeza no nos asuste, se nos dice lo bueno que Él es. Y para que no presumamos de su bondad, se nos dice lo grande que Él es. Cuando Él dice, yo soy el Señor, está diciendo, yo puedo perdonar a quien yo quiera. Y cuando el que recibe el perdón, recibe ese perdón, tiene que recordar que quien lo está perdonando es el dueño de todo y el que tiene toda la autoridad. Entonces el perdón no se toma a la ligera, porque quien te perdona es el Señor. Pero al mismo tiempo, el Señor extiende misericordia a quien Él quiere. ¿Saben qué es lo que estoy tratando de hacer en esta mañana? Tratar de mirar un retrato completo de quién es Dios. Porque nosotros conocemos muchas veces facetas de quién es Dios. Enseñamos esas facetas y hoy en esta clase preciosa que tuvimos del Evangelio, es tan importante entender quién es el Dios que está entregándose en el Evangelio. Y nosotros sabemos la falencia de predicar simplemente un Evangelio lleno de toda la justicia y toda la ira y todo eso, que eso también es Dios y eso también es verdad. Pero hay otra parte importante que no podemos dejar de verla. El reclamo que Dios hace de su soberanía y el hecho de que Él es Dios para decir, y yo perdono a quien yo quiera. Ese es el Dios en un retrato completo. Y por eso la importancia de mirar Éxodo 19 y Éxodo 34 contrastados. Porque no es lo uno o lo otro. Son las dos cosas abrazadas en un perfecto balance. El mismo Señor que reclama juicio y muerte para el culpable es el mismo Señor que reclama en su autoridad la misericordia y el perdón para quien Él quiere, porque Él es soberano. Amén. En segundo lugar, también las palabras que aparecen en este autorretrato no solamente hablan de su autoridad, sino que también hablan de su bondad. Y ese es el gran énfasis que encontramos en estas palabras. Mira conmigo en el versículo 6, el Señor, y luego dice, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Notas cuántas palabras se utilizan para hablar de la bondad de Dios en este pasaje? Se están utilizando palabras que es importante que nosotros recordemos parte de nuestra doctrina aquí. Cuando alguien habla en la vida común y utiliza muchos sinónimos para hablar de lo mismo,
Tú podrías decir, esa es una redundancia que no se necesita. Pero cuando el Espíritu Santo está guiando al autor bíblico y pone sinónimos para referirse a exactamente lo mismo, que es la bondad de Dios, es un preciosísimo cuadro que nos enseña la grandeza de su bondad. Esta no es una redundancia insignificante. Se utilizan tantas palabras para hablar exactamente de lo mismo. Él es el que perdona, Él es el que tiene compasión, Él es clemente. No son sinónimos simplemente. Es la revelación de un cuadro maravilloso, que ese azul tiene muchas variaciones dentro de ese color y que te permite ver la gloria, la grandeza, lo majestuoso de ese color. Eso es lo que Dios hace aquí cuando habla de su bondad. Está mostrándonos que su bondad es grandísima y por eso tienen que usarse tantas palabras para poder expresarla. Mira, en primer lugar aparece la palabra compasivo. Dios compasivo. Y esto indica su tierna compasión, como la de un padre por sus hijos. Es interesante que eso es lo primero que he señalado, pues en el contexto de los hombres en su estado de condenación, Él es compasivo cuando está tratando con miserables. Es diferente la visión de Éxodo 19. Está hablando con un pueblo, por decir así, que está en un estado normal para acercarse a Dios. Pero Éxodo 34 está hablando de un pueblo que ha quebrantado el pacto, está en la miseria. Si yo pudiera ilustrar, y me gusta imaginarme cómo mirar esos capítulos y cómo se conectan, si tú vieras Éxodo 33, después de que termina el 32, donde hay muerte por todos lados y la ira de Dios se enciende, y Moisés dice, los que estén con Jehová vengan conmigo, y sacaron espada y comenzaron a matar a sus hermanos. ¿Se acuerdan esa escena terrible del capítulo 32? A mí el capítulo 33 me gusta imaginarme como cuando dicen en el noticiero que pasó un tremendo huracán afuera de tu casa y tú te metiste en el sótano para protegerte, pero al otro día aparentemente todo está bien y te asomas por la ventana con mucho temor para ver qué fue lo que quedó afuera. Así es como nosotros podemos ver Éxodo 33. ¿Qué será de nosotros ahora que Dios ya no está con nosotros? En medio de ese contexto, la primera expresión que usa el Señor después de reclamar su autoridad es Dios compasivo. Qué preciosa verdad para los miserables. Qué preciosa verdad para los enfermos. Qué preciosa verdad para los que no merecen amor ni gracia. El Dios de la Biblia es un Dios compasivo. Y esta verdad se repite constantemente a través de la revelación. Pero hay un segundo término y es el término clemente. Clemente también puede ser traducido como misericordioso. Y eso es que Él es generoso en sus bondades para con sus criaturas. Dios no solo es compasivo, Él se complace en hacerle bien a aquellos que no lo merecen. Eso significa misericordioso. No es algo porque hay en ellas algún valor, es porque Él es rico en su bondad. Su bondad es infinita. Y por eso ese Dios compasivo es misericordioso también. Pero luego se añade lento para la ira. O también la palabra paciente. Lento para la ira es alguien que no reacciona inmediatamente. Y eso significa que Él retrasa la ejecución de su justicia y alarga la oferta de su misericordia para los pecadores. Eso significa lento para la ira. Que en vez de estar mirando el reloj para decir estoy calculando cuánto tiempo falta para poder juzgarte porque ya lo quiero hacer, está voluntariamente no mirando el reloj y diciendo, dale, acércate, acércate. Déjame extenderte mis misericordias antes de que sea demasiado tarde. Qué cuadro diferente de Dios, como se presenta en Éxodo 34. Luego dice, abundante en misericordia y verdad. La palabra abundante tiene la idea de un manantial que tiene muchas aguas. Hay misericordia para todos.
Esta abundancia en verdad tiene que ver con la fidelidad que Dios tiene para cumplir con su pacto, a pesar de que ustedes lo quebraron, a pesar de que se burlaron de mi santidad. Yo sigo siendo abundante en misericordia y verdad. Lo que he dicho lo voy a cumplir, a pesar de ustedes, a pesar del tiempo, a pesar del pecado. Ese es el Dios que se está revelando en este pasaje. Un Dios que es abundante en misericordia y verdad. Pero también dice que guarda misericordia a millares. Esa expresión es muy repetida en la Biblia. Y esa expresión significa que tiene una misericordia que se extiende lo más que puede, dando fidelidad y misericordia a aquel que lo necesite. Y finalmente dice, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Esta es la expresión final de su bondad. Y es una expresión que está conectada o que hace una conexión de transición con su santidad y su justicia. ¿Qué es lo que va a hablar a continuación? Dios perdona la iniquidad. Dios perdona la transgresión. Dios perdona el pecado. El Dios que se revela en este pasaje es un Dios rico en misericordia. Pero no termina ahí su revelación. Habíamos dicho que hay tres cosas de las cuales se hablan. En primer lugar, se habla de su autoridad, el Señor, el Señor. Pero luego de su bondad, y es lo que hemos visto en todas estas frases. Pero finalmente se habla de su santidad. Y es el contraste importante que cierra el cuadro y dice, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amada iglesia, la ira de Dios es parte de su autorretrato. Y de ninguna manera podemos dejar de ver su ira cuando nosotros la contrastamos con su bondad. Es que, hermanos amados, si nosotros no miráramos su ira y su justicia, su bondad no significaría mucho. Si tú tuvieras un Dios que no ama la santidad, que no ama la justicia, que no castiga el pecado, su bondad no significaría nada. ¿Bondad para qué? ¿Cuál es la importancia de que me perdones si a ti no te importa la justicia? Pero tiene que quedar claro que lo que cierra este recuadro, este cuadro precioso de quién es Dios, es que Él toma en serio el pecado, Él mira con seriedad la justicia. Y por eso cuando Él habla de bondad, es algo tan glorioso de escuchar, porque Él no es un juez injusto. Él es un Dios misericordioso, que es completamente distinto. Quizás en esta mañana, aparte de la amada iglesia de los Lagos, hay personas que nos están visitando. Y yo quiero decirte esto con mucha claridad. No tengo temor de defender delante de ti a un Dios que juzga el pecado y que lo marca. Solo quiero pedirte y rogarte, si tú no conoces al Señor, que no tomes su bondad como simplemente una excusa para seguir viviendo como vives y diciendo, ahí está, siempre tuve razón, Dios es bondadoso. Tú no puedes decir eso a menos que veas su justicia. Y quiero decirte que lo que Dios está haciendo contigo es extendiéndote el tiempo antes de poder poner su mano sobre ti. Y a menos que tú te arrepientas, corriendo a Él, abrazándote de Él y bebiendo de las aguas de este manantial de perdón, su justicia vendrá sobre ti. Porque así como es rico y abundante en perdonar, nuestro Dios será conocido por toda la eternidad como un Dios justísimo, que de ninguna manera dio por inocente al culpable. Lo que es una preciosa buena noticia para ti hoy podría convertirse en algo que te juzgue mucho más en el día del juicio final. Porque nunca vas a poder decir, yo no vi a Dios ni vi su mano extendida. Porque vas a tener que acordarte de este culto y de las palabras de este predicador diciéndote, sus misericordias están extendidas. El tiempo se acaba, pero sus misericordias están extendidas. Corre a Él y abrázate de Él
antes de que su visión como un Dios que toma el pecado y lo juzga sea una realidad. Pero para la iglesia, qué precioso es recordar este Dios en el cual nosotros confiamos. Amén. Finalmente, en esta mañana quiero compartir contigo mi punto número 3, la perspectiva resultante del autorretrato de Dios. Eso lo encontramos en los versículos 8 y 9 y quiero que lo veas una vez más conmigo, simplemente para cerrar y mirar este punto tan importante. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Aquí hay algunas cosas bien importantes que yo quisiera mencionar, pero sobre todo la expresión, y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Yo quiero que pienses conmigo de esta manera. El inclinarse a tierra y adorar es el resultado de una visión maravillosa de quién es Dios, y es una realidad que es inevitable cada vez que alguien ha visto con claridad quién es el Dios de la Biblia. Cuando tú ves quién es Dios, absolutamente todas las cosas y tu perspectiva cambia. Eso fue exactamente lo que pasó en la vida de Job. Job pensaba, y de hecho no había nada en lo que humanamente pudieran acusarlo. Oh, tú debes estar así porque seguramente tienes algún pecado oculto que no has dicho. No, hermanos, eso no es así. Ah, pero es que Dios no se equivoca. Seguramente tú hiciste. Y Job decía, no, no es así. Yo soy justo. No sé qué le pasó a Dios, pero yo no cometí ningún pecado. Yo sé que Él no hace injusticias, pero creo que esta es la excepción. Y cuando Dios se manifiesta a Job y él lo ve y escucha las preguntas que Dios le hacen, inevitablemente le pasó lo mismo que le pasó a Moisés y a tantos otros hombres. Y lo que te tiene que pasar a ti y a mí cada vez que vemos a Dios. Cayó de rodillas y comenzó a adorarlo, porque reconoció que ese Dios al cual él estaba buscando y clamando no lo había entendido como realmente es. Déjame explicarte algo bien importante ahí. A veces nosotros pensamos que necesitamos justificar a Dios y que debemos apelar a la realidad de algo que quizás Él no es. Fíjate que en la historia de Israel, en el capítulo 33, cuando Moisés clama diciéndole a Dios que perdone el pueblo, si tú lo lees después, te vas a dar cuenta que Moisés, si pudieras imaginarte cómo fue esa escena, se estaba golpeando el pecho diciendo, Señor, por favor, no los destruyas. Y pareciera que Moisés le estaba pidiendo que él tuviera una cierta misericordia que no estaba teniendo. Señor, por favor, sé misericordioso. Y de alguna manera al pedírselo, pareciera que Moisés era más misericordioso que Dios. Dios, sí, yo sé que a ti te ofendieron, pero a mí también. A mí me dijeron que qué le habrá pasado a ese tal Moisés. Pero Dios, ya cálmate, perdónalos. Cuando uno habla así, pareciera que uno es más misericordioso, más bueno y más justo que lo que Dios realmente es. Pero cuando Moisés ve esta imagen de Dios diciendo como en no sé cuántos sinónimos, yo soy clemente, misericordioso, tardo para la ira, que perdono el pecado y la iniquidad. Me imagino que los ojos de Moisés se cayeron como una especie de escamas, diciendo, Señor, perdóname. Yo pidiéndote que seas misericordioso, cuando la única misericordia que fluye de mí es la que yo aprendí de ti. Y a veces nosotros vivimos pensando que tenemos que tratar de justificar a Dios como cuando una esposa tiene que justificar las malas conductas de su esposo. A veces hay esposos que no son muy buenos con las visitas y entonces se paran y se van a dormir cuando la visita está en la casa y la esposa dice, perdónenlo, es que está cansado, hoy fue un día largo. Y a veces nosotros nos encontramos así, como pensando que tenemos que hacer eso con Dios.
No, es que yo no quiero que nadie piense de Dios de esa manera. Pastor, es que cuando usted lo presenta así, es como que Dios fuera. Hermanos amados, nosotros no necesitamos justificar a Dios. Nosotros debemos apelar a la realidad de quién es Él. Porque cuando vemos esa realidad, nosotros quedamos completamente en cero al mirar que si hay alguien justo, es Él. Si hay alguien misericordioso, es Él. Si hay alguien que tiene bondad y piedad, es Él. Y si hay algo de eso en nosotros, lo aprendimos de Él. Y es un pequeño reflejo de lo que Él es en realidad. Cuando Moisés dice, Señor, ten misericordia, Moisés no tuvo que haberlo planteado como si le estaba pidiendo a Dios que sea algo que Dios no era. Sino le hubiera dicho, Señor, ten misericordia, porque tú eres el Dios clemente. Tú eres el Dios que perdona la iniquidad. Tú eres el Dios misericordioso. Tú eres el Dios que perdona el pecado y tiene misericordia por millares. Perdónalos por quien tú eres. No hay nada que añadirle a Dios. Nosotros necesitamos volver a Él y recordar lo que Él es. ¿Sabes? Esto debe ser así también con respecto a las personas que se pierden, con respecto a nuestros hijos, con respecto a aquellos que todavía no le conocen. Nosotros deberíamos clamar a Dios, apelando a quién es Él y lo que Él se ha revelado a nosotros de quién es. Que no haya una sola noche que tú no clames por tus hijos diciendo, Señor, tú que eres el único que puede entender lo que te pido, sálvalos por tu gran misericordia. Señor, a ese esposo endurecido en su pecado, que no le importa hacer lo que hace, Señor, te ruego, por quien tú eres, que tú transformes su alma. Yo no tengo que tratar de justificar a Dios. Yo tengo que conocerlo y apelar a quién es Él cuando yo clamo y suplico por misericordia delante de otros. Amén. Pero también quiero decir que nosotros necesitamos hablar de Dios de la misma manera en la que Él ha querido revelarse. Aunque reconocemos que el mundo está endurecido y que de verdad el mundo se jacta hoy de un Dios de amor, que Dios es amor y entonces todo es amor. Y aunque eso es realidad, yo quiero decirles algo solemnemente delante del Señor. A veces nosotros pudiéramos perder la visión tratando de golpear al mundo en el ego que tiene de esa imagen distorsionada de Dios y presentarles un Dios distorsionado también. En cuántas iglesias y en cuántas realidades en las que vivimos pareciera que el Dios que tenemos es un Dios severo, duro, separado del pecador, que no lo mira con gracia. Porque lo que se necesita enfatizar en este mundo endurecido es la justicia de Dios. El evangelio completo no es solo la justicia de Dios. Es una mano que está extendida a todo aquel que puede venir a Él. Hermanos, el pecado tiene que ser sostenido cuando alguien se arrepiente a través de recordar esa mano clemente de Dios por nosotros. Tenemos que tener una visión correcta y hablar de Dios como Él dice que es y como Él ha querido revelarse. Quiero terminar en esta mañana dándote 3 aplicaciones finales de todo lo que hemos dicho el día de hoy. En primer lugar, quiero decirte, amado hermano y amada iglesia, que nosotros necesitamos este autorretrato de Dios debido a la inmensa necesidad que tenemos de adorarle. ¿Sabes? A veces nosotros mismos nos encontramos cometiendo un tremendo acto de idolatría porque adoramos a un Dios creado a nuestra propia imagen. Un Dios que se siente complacido conmigo. Un Dios que le gusta como soy y por eso Él y yo tenemos una buena relación. Ese es el tipo de imagen que tiene que ser quebrantada. Si hay algo bueno que Dios puede ver en ti, es solamente un acto de condescendencia de un Dios que es riquísimo en misericordia. Y si eso es así, entonces necesitamos este autorretrato para que nuestros ojos sean purificados y podamos ir en oración
y adorarle como realmente Él es y no como nosotros queremos que sea, como Él se ha revelado en su palabra. Tú y yo tenemos como misión principal en la vida adorar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Por lo tanto, necesitamos recordar constantemente cómo es Él, porque nosotros todos los días vamos a tener que adorarlo. En segundo lugar, necesitamos este autorretrato de Dios también para poder limpiar nuestros ojos en medio de las circunstancias que vivimos. ¿Sabes por qué es tan importante saber cómo es Dios en base a lo que Él ha revelado en su palabra? Porque muchas veces nuestros ojos terrenales no son una buena guía. A mí me encanta pensar en el Salmo 34:8 que dice: probad y ved que el Señor es bueno. Y lo que me encanta de ese pasaje es que está haciendo una afirmación universal. El Señor es bueno. ¿Sabes? El Señor es misericordioso, el Señor es clemente, el Señor es tardo para la ira. Aun cuando las circunstancias de la vida y lo que podamos ver en el mundo, pareciera que eso no es así. Eso es lo que nos lleva a poder confiar en Él, no en lo que vemos, sino en lo que sabemos. Estos ojos a veces pudieran comenzar a sentir que Dios no está conmigo. Es que si yo soy sincero y muestro cómo yo me conduzco, simplemente podría llegar a la conclusión de que Dios no quisiera amarme. ¿Por qué me va a amar? Y quizás tienes toda la razón. Pero es que su amor no depende de ti, ni su fidelidad depende de ti, sino de quién es Él. Y por lo tanto necesitamos este autorretrato, porque cuando todos nuestros ojos se empañen y pareciera que las circunstancias de la vida nos dicen otra cosa y presentan a un Dios distinto delante de nuestros ojos, tú vas y te pones el colirio bendito de la palabra y vuelves a recordar en medio de lágrimas: Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es clemente. Cuando muere un ser querido, te vuelves a recordar las mismas verdades. Dios no es lo que yo pienso que Él es por lo que veo. Él es lo que Él dice que Él es. Y eso aumenta nuestra fe y nos sostiene hasta el final. Pero en tercer y último lugar, nosotros necesitamos este autorretrato de Dios para proclamar su nombre hasta lo último de la tierra. A veces las personas y las iglesias dicen, por supuesto que no es nuestro caso, pero algunos han dicho: este tema del evangelismo es bien importante, pero por eso no necesitamos doctrina, porque el evangelismo no es doctrina, hay que ir y predicar el evangelio. Escúchame una cosa: los mormones y los testigos de Jehová y un montón de grupos heréticos que no vienen de parte de Dios están predicando el evangelio. Nosotros necesitamos llevar la verdadera revelación de Dios, que es el verdadero evangelio, hasta lo último de la tierra. Y por eso necesitamos el autorretrato de Dios. Necesitamos volver a recordar qué es lo que Él le ofrece al mundo y quién es Él, para que nosotros podamos entregarlo y enseñarlo como Él lo ha mandado. Necesitamos este autorretrato. Y este es uno de los muchos autorretratos que Dios hizo en su bendita palabra. Y quiero animarte y desafiarte que a partir de ahora puedas poner ese colirio constantemente para adorarle, para amarle en medio de las circunstancias y para proclamarle en el mundo a través de tener una visión correcta de quién es Él. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por darnos esta visión tan preciosa de quién eres. Señor, a veces en nuestra pasión, en nuestro anhelo, en nuestro movimiento humano, tenemos la intención de defenderte o defender quién eres o lo que dices. Pero Señor, ayúdanos a entender que lo que necesitamos es conocer quién eres
para que eso sea la roca firme donde nosotros podemos poner nuestros pies. Para que esa sea la imagen preciosa en nuestro corazón de quién eres cuando te adoramos. Y para que nuestro mensaje sea refinado mientras predicamos tu evangelio al mundo. Tuya es la gloria, Señor. Rey de reyes, clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, que de ninguna manera dejarás sin castigo al culpable, pero que te complaces en perdonar a todo aquel que viene a ti. Tuya es la gloria, tuyo el imperio y tuyo el poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.